Hola hermanas de la Iglesia Bautista Palabra de Dios. Hoy voy a hablar con ustedes acerca de cómo encontrar la voluntad de Dios. Esta es una pregunta que muchos me han preguntado. ¿Cómo puedo encontrar la voluntad de Dios? ¿Quién es la voluntad de Dios por mi vida? Y muchos jóvenes quieren saber esto. La Biblia dice muchas cosas acerca de esto, pero yo voy a enfocar en solamente 2 versículos y vamos a verlos. Primeramente vamos a orar. Señor Dios, gracias por este día. Gracias por darnos esta oportunidad de servirte. Gracias por su amor por nosotros. Y ayúdanos, Señor, a ser sometidos a su voluntad y a servirte con fidelidad. En el nombre de Cristo oremos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primeramente, cuando estamos hablando de encontrar la voluntad de Dios, este pasaje nos enseña que necesitamos ponernos en un lugar donde Dios nos puede usar. Obviamente, requiere sumisión. Si quieres la voluntad de Dios por su vida, que es buena, agradable y perfecta, tienes que dar su vida a Dios. Yo no estoy hablando de la salvación, porque en la salvación Jesucristo compró nuestra vida por sí mismo para salvar nuestra vida del infierno. Pero nosotros en este tiempo necesitamos entregar lo que todavía pertenece a Dios, a Él, para su servicio. Por eso, darnos a nosotros mismos, a Dios, no es más allá del llamado del deber. Es nuestro deber más básico. Muchos piensan que cuando ellos dicen a Dios, yo entrego mi vida a ti, que están dando un enorme regalo a Dios. No. Nuestra vida pertenece a Dios. Es como cuando sus niños son chiquitos y ellos quieren agarrar algo que como su celular y van a envolverlo y pretender de darle a ti, ¿ok? Gracias. Cuando damos nuestra vida a Dios para decir que, Señor, ese es mi más gran regalo a ti. Dios dice, gracias. Y gracias, este pertenece a mí, pero gracias. Ok, cuando damos nuestra vida a Dios en sacrificio vivo, es nuestro culto racional, es nuestro deber más básico. Un siervo debe de obedecer a su jefe. Un siervo debe de ver lo que él quiere hacerlo en su trabajo. Si pertenecemos a Dios, debemos de tener la misma actitud. Pues muchos quieren encontrar la voluntad de Dios como es algo muy místico, que va a encontrarlos. Van a ver algo escribido en las nubes, que tú vas a hacer esto para mí, tú vas a hacer esto, yo voy a hacer esto en su vida. Pero primeramente necesitan ver su vida y decir, ¿hay algo aquí que yo no he dado a Dios? ¿Que yo estoy usando por mí mismo? ¿Que yo no tengo la voluntad de dar a Dios? Pues si ese es el problema en nuestra vida, nunca vamos a llegar a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta en nuestra vida. Pues, ¿qué dice la siguiente parte de este pasaje? Dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Primeramente tenemos que entregar nuestra vida a Dios.
pero es difícil entregar nuestra vida a Dios y ser listos que Dios nos puede usar y estamos conformados al mundo. Cuando la Biblia está hablando de conformarnos a este siglo, es como moldearnos al mundo. Y el mundo siempre está tratando de hacer que todos piensen en una manera. Y usualmente es opuesto de la Biblia. Yo tengo un pedazo de plastilina para moldear. Y este es el sentir de este versículo. Que no debemos de ponernos tan cerca al mundo que el mundo puede empezar a pegarnos y que las cosas del mundo están tan importantes a nosotros. Cuando salimos estamos mostrando la imagen y la figura del mundo. Pues debemos de vigilar en nuestra vida que nuestros pensamientos no son controlados por el mundo, no son enseguida del mundo, no son siguiendo el camino del mundo, para que Dios puede hacer un cambio maravilloso en nuestra mente, que es el siguiente punto. Si no nos amoldeamos al mundo, Dios tendrá libertad en nuestras vidas. ¿Para qué? Transformar completamente nuestras mentes. No os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pues si estamos sometidos a Dios, si no estamos dejando el mundo influenciar cómo pensamos acerca de Dios, acerca de nosotros, acerca de nuestro servicio de otras personas, y si estamos dejando a Dios tener acceso a nuestro corazón a través de nuestro camino con Dios diariamente, leyendo la Biblia, oración, buscando su rostro, asistiendo a iglesia fielmente, si estamos involucrados en los ministerios de la iglesia, ya ese es como Dios va a hacer un milagro en nuestras mentes. Ya vamos a empezar a no pensar como el mundo, no seguir nuestra carne, pero en lugar de esto, Jesucristo mismo va a empezar a transformar como nosotros pensamos. Ya podemos amar como Él ama. Ya podemos perdonar como Él perdone. Que en la verdad ese es un milagro cuando estamos pensando como Él. No podemos hacerlo sin Él. Necesitamos que Él transforme nuestra mente. ¿Para hacer qué? Sin los 3 primeros puntos. Someter, no conformar y dejar que Dios transforme a nosotros. No os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Sin estos 3 primeros puntos nunca podremos disfrutar de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Para qué? Para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios. Esta palabra comprobáis significa saborear, experimentar. La voluntad de Dios no es algo místico, no es algo mágico que va a pasar. No vamos a ver la voluntad de Dios escribido en las nubes. Es caminar diariamente con Dios, conociéndole, y que Él nos transforme a su imagen. Esta es la voluntad de Dios, y puedes tenerlo si estás sometida a Dios, si no estás dejando que el mundo te conforme a Él, y si estás dejando que Dios te transforme, y si estás dando acceso a la palabra de Dios, a su vida, a su corazón. Con este espíritu de sumisión, Dios va a hacer maravillosas cosas con su vida. Pero muchos quieren la voluntad de Dios y no quieren someter. Muchos quieren la voluntad de Dios,
pero todavía quieren las películas, la música, las amigas, las otras cosas que están torciendo nuestro espíritu y nuestra mente para que no podamos entender los valores de Dios. Y no estamos dejando acceso a Dios a transformarnos. Dios no va a ayudarnos a hacer su voluntad si no estamos haciendo lo básico, lo más básico. Si haces lo básico, Dios te va a guiar a su voluntad. Él quiere más la voluntad de Dios en su vida que tú quieres la voluntad de Dios en su vida. No importa, tanto quieres la voluntad de Dios en su vida, Él quiere más eso en su vida. Pues si estás sometido a Dios, si estás sometida a Dios, si no conformáis al mundo, y si dejas que Dios está transformándote, ¿qué va a pasar? Vas a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Vamos a ver este versículo una vez más. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Deja que Dios te transforme, deja que Dios te usa. Vamos a trabajar juntos por todo esto. Yo no siempre ha sido la voluntad de Dios en mi vida. Yo soy una cristiana tratando de andar esta vida como todos, y a veces fallo y a veces Dios me ayuda a tener victoria. Y este es un versículo, un pasaje que me ha animado mucho en encontrar lo que Dios está haciendo en mi vida. Yo quiero que es una bendición a ustedes entonces. Dios te bendiga, hermanas. Gracias por su tiempo.